Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Este enunciado se encuentra en Génesis capítulo 11 y muestra la condición del mundo unos días o unos años después del diluvio. Esa unidad del lenguaje sirvió para que los habitantes de la tierra se unieran en pos de un proyecto, el proyecto de la construcción de una torre. Dice la Biblia que su cúspide llegara hasta el cielo. Todo parece indicar que los antediluvianos estaban construyendo una ciudad que tuviese la capacidad de salvarlos si otro diluvio viniese sobre la tierra. Y esto ya se convertía en un desafío a Dios, pero no solamente en un desafío, sino también en la desconfianza de sus promesas. Dios había establecido el arco iris como señal de que Él no volvería a destruir la tierra con el diluvio. Así que pensar en otro diluvio era desconfiar de la promesa de Dios y de su pacto con la humanidad. Así que esta torre era una representación, era un desafío a Dios y a sus promesas. La Biblia dice que el nombre de aquella torre fue llamado Babel, porque allí confundió Dios el lenguaje de toda la tierra. La expresión Babel, de donde provino Babilonia, ha estado siempre relacionada con la confusión. El término Babel se utiliza a lo largo de toda la Biblia para identificar a Babilonia. Y es interesante porque el mensaje del segundo ángel de Apocalipsis 14:8 dice: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. El mensaje de Apocalipsis 14:8, el mensaje del segundo ángel, no es un mensaje acerca de Dios, sino más bien un mensaje acerca del enemigo de Dios. Y no solamente se menciona aquí en Apocalipsis 14:8, en Apocalipsis 18 también se da el mismo mensaje: ha caído Babilonia, la gran ciudad, y añade muchos más detalles. Dice que se ha convertido en habitación de demonios y albergue de toda ave sucia y aborrecible. Sin duda, es un lugar desagradable. Pero el llamado de Apocalipsis 18 también continúa diciendo: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte en sus plagas. Así que cuando se describe a Babilonia, también se describe un pueblo de Dios, obediente a Él, fiel a Él, que está en Babilonia y que Dios anhela que salga de aquel lugar. Si bien Babilonia existe, también existe un pueblo de Dios. En Isaías 14 hay una descripción de Satanás. Y es interesante porque a Satanás se le escribe y se le llama en ese capítulo como el rey de Babilonia. En el Antiguo Testamento, Babilonia era un enorme imperio que dominaba gran parte de la tierra. Pero era un imperio que era enemigo del pueblo de Dios. La historia registra que Babilonia invadió y destruyó la ciudad de Jerusalén. Era un enemigo hostil contra el pueblo de Dios, contra los israelitas, contra los judíos. Y la mayoría de las imágenes de la Babilonia del tiempo del fin son tomadas de esa Babilonia, de ese imperio histórico. Por ejemplo, en Daniel 4:30, mientras Nabucodonosor se paseaba por el terrado de su palacio, exclamó: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Esa gran Babilonia era símbolo del poderío humano. En Apocalipsis 17:5, la Babilonia del tiempo del fin es descrita como Babilonia la Grande. Nuevamente es un poder en el tiempo del fin que se engrandece, que exalta el poder humano. Uno de los males de Babilonia del Antiguo Testamento es la prostitución. En Ezequiel 23, 17 y 18 se habla de la prostitución de Babilonia. Pues la Babilonia del tiempo del fin también en Apocalipsis 17:1 es catalogada o descrita como la gran ramera. En Isaías 13:21 la Babilonia anterior dice que después de su destrucción habitarían animales salvajes dentro de ella. Pues en Apocalipsis 18:7 dice que la Babilonia al tiempo del fin se ha hecho habitación de demonios y guarida de toda ave sucia y aborrecible. Otra de las descripciones de la Babilonia antigua en Isaías 14:6 es que se enseñoreaba de las naciones. Apocalipsis 17:8 dice que esta Babilonia del tiempo final impera sobre los reyes de la tierra. Y así como la Babilonia antigua atacó a Israel, de la misma manera la Babilonia del tiempo del fin atacaría al pueblo de Dios. Esto lo describe Apocalipsis 17:6 y 18:24. También Jeremías 51:7 dice que las naciones bebieron del vino de Babilonia. Y el mensaje del segundo ángel en Apocalipsis 14:8 dice que
dio a beber a las naciones del vino del furor de su fornicación. Sin embargo, Babilonia no sería para siempre. Isaías dice que Babilonia cayó. Pues Apocalipsis 14:8 dice, ha caído Babilonia. Pero aún más, en Jeremías 51, el Señor instaba a su pueblo a salir de Babilonia. Y el mismo llamado se hace al pueblo de Dios en el tiempo del fin para que abandone Babilonia. En Apocalipsis 18:4 dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni tengáis parte de sus plagas. Y aunque Babilonia cayó años antes de que Cristo viniera, en la época después de Cristo el apóstol Pedro se refirió a la iglesia que estaba en Babilonia. Y es una referencia a Roma, el imperio que dominaba en aquel momento. Roma se había convertido en un imperio también en oposición hacia Dios. En 1 Pedro 5:13, Pedro saluda a la iglesia que está en Babilonia, refiriéndose a la iglesia en Roma. Roma había reemplazado a Babilonia en su oposición hacia Dios. Fue el imperio romano el que crucificó a Cristo Jesús. Y fue el imperio romano el que inició una persecución sin precedentes contra los cristianos, persecución que duró por muchos años. Luego el imperio romano se cristianizó y se transformó en un imperio cristiano, pero el cristianismo aprovechó el poder del Estado, el poder gubernamental, para someter a todos aquellos que no estuviesen de acuerdo con sus planteamientos. Y por eso ese imperio romano, ya en su fase papal, continuó con las persecuciones que hoy conocemos como las persecuciones de la Edad Media. Esas persecuciones estaban descritas también en Daniel capítulo 7, los textos 24 y 25, cómo se levantaría un poder contra los santos del Altísimo. El capítulo 2 y el capítulo 7 de Daniel habla de una sucesión de reinos, descritos en Daniel 2 por una imagen y en Daniel 7 por 4 grandes bestias que se levantarían sobre la tierra. Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, en su etapa imperial y en su etapa papal, serían los imperios que dominarían la tierra hasta que Cristo regrese. Y así como la antigua Babilonia se opuso a Dios, a su pueblo, la Babilonia moderna sigue oponiéndose al Creador. Y no solamente se opondría al Creador, sino que en el tiempo del fin empeorará. Todas las naciones beberían del vino del furor de su fornicación. La fornicación o la prostitución son características fundamentales de Babilonia. ¿Y a qué se refiere Dios cuando habla de fornicación o de prostitución? La prostitución es un símbolo de la apostasía y de la desobediencia y rebelión contra Dios. En Jeremías 6:2 se describe a Israel como una novia pura. Cuando Israel era fiel a Dios, Dios la describía como una virgen pura que se presentaba delante de él para contraer nupcias. Pero asimismo, cuando Israel era infiel y se iba detrás de los ídolos, Dios la acusaba de prostitución. Y en Ezequiel 16:26 en adelante se habla de un Israel prostituido tras todos los dioses que le rodeaban. Y lo mismo ocurre en Jeremías 3:6. Así que Babilonia representa a un cristianismo que se apartó de la obediencia a Dios, que adulteró la palabra de Dios con falsas doctrinas y por medio de ellas se ha convertido en infiel y en desobediente a los mandatos divinos. Y no solamente se ha convertido ella en infiel, sino que se ha encargado de propagar las falsas doctrinas al mundo y ha embriagado al mundo con dichas doctrinas. Pero el mensaje del segundo ángel dice, ha caído Babilonia. Babilonia entonces no será para siempre. Babilonia y sus falsas doctrinas desaparecerán. Por más grande que se crea Babilonia, será vencida por Cristo Jesús, quien es representado en el libro de Apocalipsis como el Cordero, haciendo una descripción, Apocalipsis 17:14, de la coalición de los poderes terrenales, religiosos y políticos peleando contra Dios y contra su pueblo. Dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Y esta es una buena noticia que el mensaje del segundo ángel nos da. Babilonia ha caído, pero Cristo se mantiene en pie. Cristo es vencedor. En Apocalipsis 19 introduce los primeros versículos diciendo, gocémonos y alegrémonos, porque han llegado las bodas del Cordero. Una alusión a la victoria de Cristo Jesús sobre los poderes terrenales. Por eso conviene huir de Babilonia. Conviene alejarnos de sistemas religiosos que han opacado la verdad bíblica, han pisoteado las leyes divinas y han embriagado al mundo creando pensamientos y razonamientos en el mundo que alejan a los seres humanos de la obediencia a Dios y a su ley. Babilonia caerá, pero Jesús es el vencedor.